Bueno, familia, voy a compartirles el trade del día de hoy, ¿ok? Salimos en break-even, básicamente. Sin embargo, lo que yo cuando arranqué la sesión estaba viendo era que el precio en el euro, ¿ok? Antes de iniciar la sesión nos encontramos en esta zona. Yo había marcado este punto de interés que me parecía bastante atractivo, podría considerarse como un decisional, por así decirlo. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, vamos literalmente a temporalidad de 4 horas, ¿no? Vamos al euro. Bien, nosotros nos encontramos acá antes del inicio de la sesión de New York. Entonces yo lo que estaba observando digo, ok, ¿qué puede ser que suceda? Bien, ¿cómo nos estamos encontrando en este punto? Si yo voy a 4 horas veo que este puede ser un order block, este puede ser el punto justamente en el cual haya generado el máximo siguiente, ¿ok? Es el punto que crea el nuevo punto estructural, llevándose estos diferentes high, por así decirlo, y el precio podría venir a reaccionar acá. Entonces, en temporalidad de una hora, o vámonos a 15 minutos, en realidad, vemos que previo al iniciar la sesión de New York, nos encontramos nosotros en esta zona, ¿no? Nos encontramos nosotros acá, viendo que estaba reaccionando, generando esta especie de build-up. Entonces lo que nosotros esperamos justamente es un build-up, que es el que se está generando, la inducción, una lower time frame que nos dé la posibilidad de entrada e irnos, en este caso, nos iríamos en compras, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo estuve observando? Vi que el precio empezó a reaccionar en esta zona. Lo que más me llamó la atención es que con respecto a la libra esterlina, que tiene una gran correlación, el precio, fíjense, en el euro se encontraba por debajo, muy próximo a estos low. Sin embargo, en la libra esterlina básicamente se encontraba manipulando encima de estos high. Por consecuencia, podemos considerar que esto era un medium inducement, una inducción media. Bien, esta sería como la inducción media que estaba generando el GBP USD, ¿ok? Entonces, uno considerando eso o teniendo en cuenta eso, ve que el precio, que es lo que buscaría compras, ¿ok? Teniendo en cuenta un ciclo de liquidez, si este sacia, bien, tenemos que va por encima del high, hace un descuento, Tuki puede venir a ir por debajo de la sesión de Asia, romper los distintos low, teniendo en cuenta que está induciendo y mitigando un POI. ¿Ok? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a 5 minutos, ¿qué es lo que yo empecé a observar? Obviamente es esta zona de los high donde hace la inducción, que puede ser una zona de supply to demand, como puede ser que, como tenemos high muy próximos a seguir distribuyendo o manipulando, podemos considerar que esta es una zona de supply to demand, ¿ok? Una zona que en un momento era de oferta, es decir, para entrar en ventas, pero cuando vemos que la rompe, podemos considerar que entonces puede ser una zona que pasa a ser de compras, es decir, de demanda para ir a buscar los siguientes high, que sería justamente esta zona, ¿no? Entonces yo viendo que es posible que suceda eso y teniendo en cuenta que el euro puede ser que en este sentido me esté generando una pequeña manipulación reaccionando a este POI, que yo lo que hice fue ir a temporalidad de una hora y hacerlo un poquito más fino, es decir, más prolijo, es decir, tomar el order block de la vela. Bien, teniendo en cuenta todo ese contexto, que hay unas posibles ventas o posibles supply to demand en el GBP, y teniendo en cuenta que acá me empieza como a hacer la inducción, ¿ok? La inducción al inicio de la sesión, pero yo viendo el GBP, vamos a hacerlo más prolijo, vamos a poner los dos pares para que podamos comprender esto, ¿bien? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, miren, yo lo que observo justamente es esto. En el inicio, ¿bien? Ahí va. Fíjense, cuando yo veo esto, que serían las 2 y 5, a las 2 y 5 yo estoy viendo que el precio en el GBP me está rechazando la zona, digamos, de sobrecompra, por así decirlo, ¿ok? Y acá me está generando como una pequeña
inducción. Podemos considerar por debajo de esto low, bien, un inducement, sería un minor inducement, ¿ok? Y vemos que tiene una pequeña reacción, pero a la misma vez esta zonita es la Smart Money Trap o la posible zona de demand to supply, es decir, en el euro de posible compra pasa a ser de posible venta. Y teniendo en cuenta el GBP, yo sigo observando, ¿ok? Cuando de repente veo que el precio a las 2:20 horas de España me genera también un nuevo posible high que está reaccionando próximo a el high que hace la inducción, entonces yo considero en temporalidad de M1 que me podría estar generando como una especie de lower time frame, ¿ok? De, de, de dos piernas, es decir, esta es una, ¿ok? Bien, que no me rompe el low previo a la sesión del inicio de New York en el GBP USD, que yo decía, si el precio viene y me rompe esta zona, hay grandes probabilidades que el precio caiga. El tema es que, claro, en esta zona sí porque estamos en sobrecompra, pero ¿qué pasa si, claro, cuando sucede esto en el GBP, en el euro empieza a entrarse en el POI, que es la posible compra en el euro? Entonces, donde yo empiezo a observar, digamos, como esas zonas de posible reacción donde el precio se podría darme la vuelta. Entonces, cuando yo veo que en el inicio, bien, del GBP se genera como un pequeño high, que no me rompe un low, bien, que me empieza a generar como un pequeño, no sé, build, un bajo básicamente, me genera un bajo, luego en el GBP continúa, me genera manipula por encima del high anterior, obviamente esto es un minuto, es acción del precio. Yo estoy viendo que en el euro también me está sucediendo algo similar, sin embargo me está completando la eficiencia de un retroceso por si yo quisiera en el euro entrar como lower time frame. Entonces, como yo veo que me está completando la eficiencia del retroceso en el euro USD, yo decido no entrar. Entonces sigo esperando. Cuando observo esto, bien, que empieza el precio a caer, a caer, ahí veo que en el euro sí me está generando esta zona que yo consideraba de demand to supply. Entonces me está reaccionando a la venta en el euro, pero ¿qué pasa? Se empieza a adentrar en el POI y empieza a adentrarse con muy poca fuerza. Entonces, cuando se empieza a entrar con muy poca fuerza, ¿qué es lo que yo observo que sucede en la libra? La libra básicamente rompe con fuerza y me rompe esta especie de build-up, esta especie de low que anteriormente me había reaccionado. Entonces, es donde yo empiezo a observar que hay probabilidades de que en la libra sí se genere el demand to supply, que de hecho sí se termina generando. Más allá de eso, ¿yo qué observo? Veo que se genera un pequeño bloquecito de 5 minutos, entonces es donde yo espero que es esta última vela blanquita, es donde yo espero que haya un pequeño descuento a esa zona. Sin embargo, obviamente muchas veces pasa que no llega ese bloquecito y el precio termina como retrocediendo, que también se generó acá en el euro. Bien, lo que sucede es que en el euro reacciona el bloquecito de M5 minutos después que respecto a la libra, ¿ok? Entonces, yo ya no me empiezo a enfocar en el euro, sino que ya me empiezo a enfocar en la libra. Sí tenía en cuenta el euro para ver el punto de reacción en donde el precio podría darse la vuelta y como tienen correlatividad, sacarme básicamente quizás en stop loss. Entonces, cuando yo marco este bloquecito de 5 minutos, veo que el precio me rompe esta zona, este low me rompe con fuerza, hace el retesteo, sin embargo, obviamente, ¿qué pasa? Acá en temporalidad de un minuto yo veo que me genera con cuerpo, cuando veo que me está reaccionando en esta zona como con indecisión, por así decirlo, yo decido tomar la venta para que básicamente el precio no se vaya sin mí porque confiaba que el precio podía dirigirse a la baja. El precio hace un pequeño descuento, reacciona a nivel del order block de 5 minutos. Bien, yo en ese sentido estaba tranquilo. Mientras veía que el precio reaccionaba en esta zona, sí veía como en el euro estaba llegando a la zona de POI. Entonces me quedé expectante, decido tomar la venta
el precio, por ejemplo, vemos en esta vela de 10 minutos antes de la siguiente hora, ¿ok? Vemos que genera como una última inducción acá para continuar a la baja y ahí genera una fuerte caída generándome un build-up. Como yo ya inicia la siguiente vela, bien, que es de las 3 de la tarde, yo ya no quería, digamos, cuando yo observo que el precio continúa en esa siguiente vela una hora reaccionándome muy próximo al punto de entrada y que ya en el horario de las 3 de la tarde ya el precio me había reaccionado previamente en el POI en el euro, veo que el precio empieza a reaccionar, a llegar. Yo no quería que en el euro justamente se me genere esta zona de compras y que el precio me termine sacando en stop loss. Porque si bien en el euro estábamos en zonas de compra, en la IGBP estábamos en zona de ventas. Pero como son pares correlativos y en el GBP también hay liquidez por encima en los siguientes high, también muy próximos, no quería estar dentro del trade, digamos, y que el precio se me dé vuelta. Entonces lo que hice fue proteger básicamente a los 10 minutos, o sea, cuando el precio me empieza a reaccionar nuevamente en esta zona, cuando inicia la siguiente vela de H1, veía que no estaba reaccionando, el precio me termina sacando en break-even y ahí luego el precio se cae. Más allá de eso, yo obviamente no quería que el precio me haga una zona de y se vaya al stop loss, porque si nosotros nos vamos al GBP en 5 minutos, vemos que en cierto sentido el precio en estos puntos hay reacción, hay puntos donde reaccionar. El precio ya me estaba reaccionando a esta zona, ya me estaba reaccionando a esta zona, más allá que nosotros teníamos marcado nuestro TP en este punto, que sería el inicio de un order block de H1, y bien en esta zona ya estaríamos protegiendo. Sin embargo, al tener en cuenta que el precio me estaba reaccionando en esta zona, digamos, de la libra, ¿sí? De posibles, por así decirlo, eh, zonas de eficiencias de liquidez, ¿no? En mayores temporalidades, menores temporalidades, porque si en 15 minutos el precio ya me estaba reaccionando en esta zona, ¿bien? Y teniendo en cuenta eso, el euro básicamente estaba muy dentro ya del POI. Ya estaba reaccionando en el POI, entonces básicamente nos sacó en break-even porque no quería realmente que el precio se dé vuelta y me saque en stop loss y me venga a tomar la liquidez de estos high y que en el euro efectivamente haya sido una compra. Así que ese fue el análisis del trade del día de hoy. Estoy en paz con el break-even, así que confío y estoy tranquilo porque sé que mi forma de ver el mercado se dio. Protegí con paciencia, con cuidado y estoy en paz. Es lo más importante. Me amo.